Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Lady Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero hacer un stop, o un pare en el ciclo que estoy haciendo, hablar de los otros un poco salidores. Y quiero hablar a algo, quiero hacer referencia a algo dentro del proceso religioso que considero de vital importancia y que me he sentado a hablar con varios hermanos a voces y que no están bien informados acerca de la función ni acerca de los por qué y los por cuánto de estas divinidades que quiero hablar el día de hoy, y no es más que Achedá y Acordá. En el día de hoy quiero dejar bien claro quién es Achedá, quién es Acordá, qué vinieron a hacer al mundo, cuál es su función dentro de nuestro proceso religioso, y que no solo compete a los babalawos, que somos los que lo recibimos. Que muchos babalawos le he preguntado, ¿usted recibió Achedá y Acordá? Y lo han tenido y no han sabido qué cosa es Achedá y Acordá. Y le he dicho, eso que usted tiene ahí, se lo entregaron en su IFA, es Achedá y Acordá. Usted le hizo los ceremoniales religiosos durante el primer año que hay que hacerse para con Achedá y Acordá en la cabeza en la mañana. Me han respondido que no. Usted sabe que después de pasado el primer año de usted haber hecho IFA, eso lleva un ceremonial religioso para que eso actúe sobre su aprendizaje, y me han dicho que no. Entonces quiero dejar claro el por qué en un momento determinado esto reviste vital importancia, porque estos son los dos pilares del estudio de IFA. El por qué en un momento determinado Achedá y Acordá no son más que los dos primeros discípulos de Orula. El primer discípulo de Orula fue Acordá, y Acordá enseñó IFA a Achedá. Por eso Acordá va a representar la parte práctica del conocimiento, o el alma del conocimiento, y Achedá va a representar la parte filosófica, la parte teórica, o el espíritu de la sabiduría. Entonces, por consiguiente, son de vital importancia dentro del proceso de aprendizaje del babalawo. Y esto está subvalorado, esto está apartado, esto nadie le hace caso, esto incluso se lo entregamos a nuestros hijados cuando hacen IFA, representados en estas cosas. Son dos cosas que están representadas, que están pintadas de ciertos colores. Mis hermanos babalawos saben de qué estoy hablando, se lo entregamos a nuestros ahijados. Sin embargo, no le damos la explicación correcta acerca de estas dos divinidades, ni lo que hay que hacer, ni el proceder para estas dos divinidades, para que el día de mañana el aprendizaje de este awó sea un aprendizaje correcto y sea un aprendizaje rápido y eficaz. Y entonces tenemos esto puesto como si fuera un adorno al lado de Orula o debajo de Orula, cogiendo telaraña, y tenemos 10, 12 años de IFA y no sabemos qué tenemos que hacer con eso, ni nunca hicimos nada con eso. Simplemente parece que es un adorno que nos entregó nuestro padrino. Y eso no son adornos, eso tienen sus rezos, eso tienen sus invocaciones, eso tienen sus ceremoniales, y eso está avalado en un orden de IFA que es Oturache. Dice por qué en un momento determinado, cuando se estaba creando el mundo, o los Dumar estaba creando el mundo, y tuvo la necesidad de mandar la Achedá y Acordá, o Acordá y Achedá, en el orden que lo quieran decir, el orden de los factores no altera el producto, porque Acordá fue el primer discípulo de Orula, pero Acordá enseñó a Achedá. Y después el primero en bajar a la tierra fue Achedá. Achedá fue el primero en bajar a la tierra, y después poco tiempo bajó Acordá por mandato de los Dumares. Bajaron los dos discípulos de Orula, porque cuando los Dumares creó al mundo, que creó a Eniyan, que es el hombre no tenía fe en nada, el hombre no sabía nada, el hombre estaba perdido, y habían pocos hombres en el mundo todavía, porque estaba en pleno proceso de creación, donde los Dumares había dado como mandato que Batalá fuera el que esculpiera, por decirlo de alguna manera, la figura del hombre. Pero en este proceso estaba Orula, que era el Eric Pin, que lo he explicado en varias ocasiones, viendo todo esto, y hubo la necesidad de mandar a los discípulos de Orula a la tierra para que ellos comunicaran en un momento determinado la existencia de un Dios supremo, y
que había la necesidad de seguir Ifá. Esto está plasmado en el orden Oturache. Pero cuando ellos bajaron a la tierra, que reunieron a todos los ancianos, Achedá se dedicó a impartir la parte filosófica, la parte de la sabiduría de Ifá, la parte que tiene que ver más bien con los procesos conductuales, la parte que tiene que ver con la explicación de todos los procesos de la naturaleza y todos los procesos espirituales y celestiales a través de los Dumares, a través de la palabra de Ifá y por consiguiente a través de los Dumares. Y Acordá se encargó de enseñar la parte práctica de los procesos religiosos, de cómo adorar a los santos, cómo adorar a los orichas, cómo adorar a Ifá, cómo adorar a los Dumares a través de Ifá. Y por consiguiente, lo que hicieron fue que cuando bajaron, reunieron, según cuenta el camino de Oturache, reunieron a Bobo y Niyán, a todas las personas, y empezaron a hablar con las personas que se deslumbraron porque Achedá y Acordá como divinidades no eran más que unas bolas de luces resplandecientes. Y empezaron a describirle a la persona el por qué había la necesidad de creer en un ser supremo que se llamaba los Dumares, que era el que había hecho la creación. Y ahí es donde caemos, donde Acordá describe todas las partes prácticas de los procesos de veneración de las deidades, y Achedá toda la parte filosófica y lo que tiene que ver con todos los procesos y la explicación de todos los procesos naturales. Y empiezan a darle esta disertación donde estas personas empiezan a preguntar qué era Ifá en profundidad y empiezan a indagar qué era Ifá, donde ellos dos se emplean al máximo y dan todas las explicaciones de Ifá y empiezan a enseñarle a las personas los procesos de atención a todos los orichas, no solo a Ifá, sino a todos los orichas y a todos los irumoles. Y por consiguiente, estas personas, cuando terminan de oír toda esta explicación, van a la orilla del río, que era donde vivía un personaje, que era un viejo que se llamaba Alauge, que vivía en la orilla del río y era en sí mismo un oráculo viviente, porque, era capaz de comunicarse astralmente con otros seres, porque tenía una sobredimensión espiritual sobre él que le daba este tipo de facultad. Y por consiguiente, las personas, como conocían solo a este señor, que era lo más pegado o similar que tenía a un dios, fueron a verlo tras escuchar la explicación que dio Achedá y Acordá en la tierra, donde este señor les vaticinó que sí, que todo eso estaba correcto, pero que había que hacer un sacrificio a la orilla del río que los iba a esperar el adivino de Ifá para coger todas sus ofrendas y llevarlas al cielo, y por tanto empezar la adoración de los orichas y la adoración de Ifá, donde también Achedá y Acordá le prescribieron a las personas que desde que la persona viene desde el cielo a la tierra, viene con tres entidades. Una se llama Ajacá, otra se llama Oku y la otra se llama Obonaisin. Estas divinidades que tiene intrínsecamente el ser humano que adorar son el guía espiritual, el muerto protector y el ser obsesor de la persona. Por eso, independientemente de que las personas les explica a Achedá y Acordá, también tendrán orichas Alabato Ori. Van a tener también orichas Alabato Ori, que es su dios personal, que es el dios a que van a adorar, porque los Dumares, conjuntamente con Obatalá, fueron capaces de esculpir la forma del ser humano, y Olor Dumares es el creador de todo el destino de la persona desde que viene del cielo a la tierra, y Orula, que está viendo toda la creación, que por eso es el Eripin. Y por consiguiente, Olor Dumares sabe cuál es el destino de cada persona, cuál es el ángel de la guarda de cada persona,
cuál es el guía protector de cada persona, cuál es el obsesor de cada persona, y por consiguiente tenemos que adorar de una manera u otra a estas entidades que dice Acheldá y Acordá fueron los encargados de transmitir todo esto a En y Yang, a Bobo En y Yang, a todos los seres humanos. Porque los seres humanos no tenían fe en nada, no practicaban ningún tipo de religión, no tenían ninguna cultura religiosa, no existía nada. Porque la tierra estaba en pleno proceso de formación. Y Acheldá y Acordá fueron los encargados de traer la palabra de Ifá a la tierra y explicarle todo el proceso religioso a las personas. Por eso digo, el por qué en un momento determinado van a jugar un rol muy importante, porque si Acheldá y Acordá fueron capaces de transmitirnos un mensaje de dolor de Umare, de todas las cuestiones intrínsecas de nosotros que tenemos que adorar, como Oricha Alabat Ori, como el guía, el muerto protector y el ser obsesor, todas estas divinidades tenemos que adorarlas, entonces juegan un papel fundamental. Por eso estaba diciendo ahorita el por qué en un momento determinado, cuando nos entregan esto en nuestro Ifá y no hacemos correctamente los ceremoniales para con estas divinidades, entonces después vienen los abusos que se atrasan a la hora del aprendizaje. No estoy generalizando porque hay muchos abusos que no se hicieron este tipo de ceremonias y son grandes abusos, pero es otro método de ayuda para el abuso. Y por eso hay que darle cierta información a los abusos nuevos cuando se inician sobre todas estas cosas, porque esto incluso muchos abusos dentro de su movimiento incluso tienen estos rezos. Acordá tinco bobo aye ni fa, Acheldá tinco bobo abani morán. Y lo dicen y no saben qué están diciendo. Y estos son los rezos que tenemos que hacer todos los días con una jícara con agua y con cosas que no voy a relevar por aquí, que se ponen a Acheldá y Acordá aquí, y entonces para que la sabiduría entre en nosotros los abuses y para que podamos tener un gran conocimiento y una gran sabiduría, porque vuelvo y repito, están representados como el alma del conocimiento y el espíritu de la sabiduría. Entonces, por consiguiente, serían de gran apoyo en nuestro proceso de aprendizaje podernos hacer este tipo de ceremonia y saber que eso no son simples objetos de adorno al lado de Orula o debajo de Orula, sino que tienen un papel fundamental en el aprendizaje de Ifá. Y no solo de Ifá, sino de todo el proceso religioso, porque estamos hablando de que fueron los primeros que vinieron e inculcaron a las personas en un momento determinado la fe en los orichas y en Ifá. Pero si nos vamos a hablar de un Okana Yekun, podemos ver también el por qué en un momento determinado se estaba perdiendo la ocha, la práctica de la ocha se estaba perdiendo, y Acheldá y Acordá como trabajo terrenal tuvieron que rescatar la práctica de la fe de la ocha. Y hay muchos Odun de Ifá que describen los trabajos que hicieron Acheldá y Acordá en el plano terrenal, tanto en el plano celestial como en el plano terrenal, cuando bajaron a la tierra por mandato de los Dumares. Pero sin embargo, tenemos poca cultura de hablar de esto. Tenemos poca conversación a través de esto. Tenemos poca información. No damos correctamente los mensajes a través de Acheldá y Acordá. Y de lo que significan Acheldá y Acordá. O Acordá y Acheldá es lo mismo. El orden de los factores aquí no altera el producto, porque son los orichas, y aparte que fueron los primeros discípulos de Ifá, directamente los primeros discípulos de Orula, las primeras divinidades que supieron Ifá y por consiguiente tuvieron que traerla a la tierra. Entonces, revisten un papel de suma importancia dentro del proceso religioso. Hasta aquí lo que quería hablar de estas dos divinidades, Acheldá y Acordá. Espero que les sirva de mucho, porque a pesar de que ser un vídeo corto, encierra una grandeza muy grande y es una guía para mis hermanos babalawos para que sepan dónde buscar las cosas de Acheldá y Acordá, que por aquí no puedo conversar. Evidentemente por aquí no lo puedo decir, pero sí este video les puede servir de guía y saben dónde, en qué orden ir a buscar, qué camino buscar y cómo buscar todas las cuestiones relacionadas para con Acheldá y Acordá. Espero que les haya servido para ampliar el conocimiento religioso que hay
dentro del pueblo religioso de todas estas cuestiones de Achedá y Acordá, que sé que es bastante limitado, porque he tenido la oportunidad de conversar con varios hermanos y preguntarle Achedá y Acordá y no saben decirme para qué lo tienen, cómo lo tienen. Incluso hay muchos que tienen 10 años, 12 años de IFA y siguen teniendo Achedá y Acordá y no le hicieron lo que hay que hacerle el primer año y creen que es algo representativo y no es así. Y tiene sus ceremoniales, tiene sus rezos y tiene todas sus cosas. Espero que les haya servido para por lo menos poder encontrar más cosas de Achedá y Acordá que evidentemente no puedo decir por aquí. Y nada, recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofi, Olorum, Olor de Umar y sus respectivos agentes de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo y Boris Boya y Boyoche.